Oremos. Querido Señor, estamos agradecidos en esta mañana por habernos traído con bien, Señor, a tu casa de oración. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder reunirnos para adorar tu nombre. Queremos pedir, Señor, que a esta hora no seamos nosotros solos, separados de ti, sino que tu Santo Espíritu pueda venir a nuestro medio y morar con nosotros para enseñarnos la palabra que tienes en esta mañana. Queremos rogar, Señor, que tu Santo Espíritu también aleje a cualquier otro espíritu inmundo de este sitio, para que podamos concentrarnos fijamente en lo que necesitamos aprender para preparación, Señor, para recibirte pronto. Ruego que bendigas a cada persona que ha venido, sus familias, dice aquellos que están por venir, y también en esta hora también ponemos delante de ti, Señor, las ofrendas, los diezmos que se colocan para que tu obra pueda seguir avanzando. Bendícenos y acompáñanos en este servicio, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en esta hermosa congregación de Pomaski. Realmente es un privilegio y un gusto encontrarnos aquí cada oportunidad que podemos. Y como siempre es grato ver todos los amigos, los hermanos queridos que siempre nos alegran la vida y la oportunidad de entender más los privilegios que va a ser estar algún día en esa gran familia del cielo, ¿verdad? Bueno, en esta mañana quisiera que conversáramos un poquito sobre una temática muy importante que tiene que ver con el mensaje concreto que Dios desea que su pueblo en este tiempo actual tenga muy en claro y muy profundamente comprendido. Y por esa razón quiero que en esta mañana, si ustedes me lo permiten, topáramos de este tema. Quiero invitar a que todos en esta mañana utilicemos nuestras Biblias, ¿está bien? Vamos a, como siempre tratamos en nuestros estudios, de buscar que la Biblia sea la que responda a nuestras preguntas, no seamos nosotros los que nos inventemos, sino que tengamos un claro, así dice Jehová, para cada respuesta que podamos dar. Así que con esto en mente quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor en Mateo 24, y vamos a mirar un bosquejo muy rápido y nos vamos a concentrar en 2 versículos, y antes de concentrarnos en estos 2 versículos vamos a dar una introducción al panorama que vamos a analizar. Para esto quiero que todos inclinemos el rostro para que el Espíritu Santo nos enseñe. Querido Señor, al abrir tu palabra rogamos de que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos capacite y nos ilumine para entender estos principios indispensables para el tiempo del fin. Lo rogamos esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mateo 24. Es muy interesante ver el versículo 1, un bosquejo rápido. Cuando Jesús salió del templo y se iba. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo, pero llegó un momento en el cual Jesús se retiró del templo y se fue. Muy interesante cómo cuando el Señor se refirió a estas circunstancias, en otro pasaje nos narra que les dijo a aquellos: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Un contexto importante en Mateo 24 es saber que Jesús salió del templo para no volver más. Es muy importante notar que Mateo 24 tiene una connotación profética de cuando Él sale del templo. En Apocalipsis 16, Jesús está por salir del templo. Y cuando Él sale del templo, las 7 plagas finales caerán sobre este mundo, donde ya no habrá más misericordia ni gracia. El Señor establece en Mateo 24
el contexto de este capítulo, Jesús fuera del templo. Y nos narra rápidamente, mirad que nadie os engañe, se levantarán Cristos, todo lo que empezó aquí en este contexto, el versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. La iglesia primitiva, cuando se fundamentó, se estableció, sufrieron una gran cantidad de conflictos, de persecuciones, el levantamiento de falsos maestros, falsas personas que enseñaban de un Cristo completamente errados. El Señor estableció que ese no era el tiempo del fin. Y siguió diciendo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. El 8, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El desarrollo de la iglesia primitiva, cuando empezó en el contexto del desarrollo, empezaron los eventos de persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Cuando los cristianos eran colocados en los coliseos romanos, puestos en las fieras para devorarlos, los gladiadores que los asesinaban, todas estas cosas se cumplió al pie de la letra. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cómo empezó el oprobio a la iglesia de Jesús? Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantó la iglesia del papado, se levantó esa falta connotación del cristianismo y empezó a destruir los principios bíblicos de lo que Cristo fundamentó como su iglesia. Y empezaron a levantarse falsos profetas. Se empezó a levantar los profetas de lo que conocemos del Islam. Todas estas nuevas formas religiosas se sucedieron a lo largo de la historia. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas al que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Empezó la gran época de la Reforma. Martín Lutero, Wycliffe, todos aquellos que encendieron la luz de la palabra de Dios en la Edad Media, en la edad del oscurantismo, fueron perseguidos, tuvieron que enfrentarse contra todo tipo de situaciones adversas, pero el Señor establece que los que perseveraron son los que hallarán salvación. Y fue así que llegamos al versículo 14. Y será predicado, ¿qué cosa, hermanos? Será predicado este evangelio del reino que dice allí, a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué iba a pasar? Y entonces vendría el fin. Primeramente vamos a analizar la palabra evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Todos conocemos qué es el evangelio. Las buenas nuevas, buenas noticias, good tidings, ¿no es cierto? Alegres noticias. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, aparte de ser buenas noticias, es un poder sobrenatural de Dios que me salva, ¿cierto? Que me salva. Yo te pregunto en esta mañana, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y su nombre llamará, ¿qué cosa? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ustedes conocen toda esa experiencia. Este evangelio, que es poder de Dios para salvarnos del pecado, tiene una connotación, el versículo 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se descubre que la cosa es por la fe. Porque escrito está, el justo vivirá por la fe. Entonces, hermanos, el evangelio, aparte de ser unas buenas noticias, es la noticia de ¿qué cosa? De descubrir la experiencia de vivir en fe. Vamos a ver un poquito más qué significa esta experiencia de salvación, de las buenas nuevas, de vivir en fe. Y quiero que miremos allí en Mateo 24, le da una característica al evangelio. ¿Qué dice el versículo 14? Y será predicado este evangelio ¿de qué? No es cualquier evangelio, es un evangelio específico el que se tiene que predicar, es el evangelio del reino. ¿Cuál es este evangelio del reino? Vamos a mirar qué es reino. Vamos rápidamente, hermanos queridos,
quiero invitarles a Mateo 13:31. Mateo 13:31 nos dice el Señor. Si lo tenemos, miren lo que dice. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El 32, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Este reino, ¿con qué lo compara Jesús? Con una semilla, ¿cierto? Con una semilla de mostaza, siendo pequeñita, que luego crece. Este evangelio del reino, entonces, es el evangelio de la semilla de mostaza. Vamos a mirar un poquito más. En Mateo 17:20, esta semilla de mostaza, ¿con qué la conecta Jesús? Mateo 17:20 y 21. Jesús les dijo: por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será. ¿Qué cosa, hermanos? Imposible. Entonces, evangelio, ¿no es cierto? El del reino, el reino de Dios, se lo compara, ¿qué decíamos? A una semilla. La semilla lo conecta ¿con qué? Con la fe. Miremos un poquito más la fe, ¿con qué lo conecta? Vamos a Lucas 17:6. Lucas 17:6 dice: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dirías a este sicómoro, ¿qué es un sicómoro, hermanos? Un árbol, desarráigate y plántate en el mar, ¿qué pasa? Entonces, fe, ¿con qué se conecta finalmente? Con obediencia. Por lo tanto, este evangelio del reino es las buenas noticias de la obediencia por la fe. Es el evangelio que nos enseña la verdadera justificación por la fe, que te enseña que la fe es una experiencia de obediencia. Vamos a mirar un poquito más en Hebreos 11:1, hablando de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1 con respecto aquí a la experiencia de fe? Ustedes conocen este pasaje muy claramente. Dice el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, ¿qué dice la palabra? La certeza o la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué más? La demostración, la evidencia de las cosas que no se ven. Yo quiero que pensemos un poquito aquí, hermanos, en esta experiencia de fe. Cuando Jesús en la creación vino a este mundo, el Génesis 1 nos enseña que este planeta ¿cómo estaba? Desordenado, vacío, oscuro, ¿cierto? No había nada, solamente el Señor había colocado agua en algún momento anterior. Y dice que el Espíritu de Dios se movía por sobre las aguas y dijo el Señor: sea la luz. ¿Antes de eso había luz? Fue cuando el Señor habló: sea la luz. Cuando Él habló: sea la luz, esa luz se plasmó finalmente ¿en qué? En sustancia, en evidencia. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, dice en otro pasaje, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce, cuando se la escucha, ¿qué produce? Sustancia, produce realidad. Cuando Jesús dijo: produzca la tierra hierba verde, ¿había hierba antes de eso? La palabra del Señor, cargada de fe, produjo, se plasmó al escucharse en las bóvedas celestes, se plasmó en evidencia, en clorofila. Y es lo que tenemos en las plantas. Cuando miramos esto un poquito más, dice la palabra en Génesis 12:1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu ¿qué? Y de parentela. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Vete. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo verbal? Perfecto. Presente, ¿no es cierto? La orden del Señor cuando dijo: sea la luz, ¿en qué tiempo está? Presente.
Los tiempos cuando Jesús habla siempre es en presente y se convierte en realidad. Y te pregunto cuando dice aquí, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo, ¿de qué? Te mostraré. ¿En qué tiempo está mostraré? Por lo tanto, la obediencia de Abraham, ¿en qué tiempo tenía que estar? En presente. Porque la orden estaba en presente. La promesa estaba en el futuro e iba a venir más adelante. Este contexto es muy importante porque también en Enoc 11:5, en Hebreos, disculpen, estaba emocionando con la historia de Enoc. Dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, trasladado, tuvo testimonio de qué cosa, hermanos, de haber agradado a Dios. Vamos al 6. Pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible. Entonces, ¿cómo pudo agradar Enoc a Dios? Por su experiencia de fe. ¿Y qué ha sido experiencia de fe? Obedeciendo a la orden en presente de Dios. Vete. Miren ustedes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que dice. Quiero que con esto pensemos un poquito más. Apocalipsis 14:6 y 12. Quiero que pensemos, hermanos, de este Evangelio del Reino en el contexto histórico. ¿Cuál denominación, qué pueblo es el que predica el mensaje del Evangelio de la justificación por la fe que nos enseña a tener victoria y a vivir en obediencia a la palabra del Señor? ¿Qué denominación nos enseña eso? Dice el Apocalipsis 14:6, y vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía, ¿qué cosa? El Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿No decía así Jesús y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo? ¿Verdad? El versículo 12, aquí está, ¿qué cosa, hermanos? La paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué? Y tienen la fe de Jesús. Entonces, este Evangelio eterno, ¿qué evidencias tienen en su pueblo? Que experimentan la obediencia por la fe, porque tienen la fe de Jesús. Y te quiero ampliar un poquito más de esto. ¿Tuvo Jesús fe? Dijimos que en la creación Jesús tuvo fe, ¿cierto? Jesús cuando habló en la creación, hayan las constelaciones en los cielos, sepárense, hay expansión, cuando hablamos de expansión, ¿qué tenemos? Aire. ¿Qué tenemos en el aire? Oxígeno, ¿cierto? Yo te pregunto, aquellos que estudian química, la tabla periódica, los que estudiaron eso, cuando miran los elementos, ¿no tienen acaso cada elemento, por más diminutos que sean, no tienen su peso atómico? ¿Cierto que sí? ¿Qué significa peso atómico? Que tienen un tiempo y un espacio, que tienen un lugar, una existencia, y por lo tanto son tangibles. Quiero que pensemos en esto, porque cuando Jesús habló en fe y se plasmó en realidad. Pero ¿qué tal en el tiempo cuando Jesús vino? ¿Vivió en fe Jesús? ¿Qué tal en el desierto? Cuando estuvo 40 días, dice la palabra del Señor en Mateo 4, ¿no es cierto? Y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, dice el Señor. Y terminando ese ciclo, le apareció el diablo y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? Te pregunto en esta mañana, ¿no tenía Jesús hambre? ¿No era acaso, no podía él hablar y las cosas se plasmaban? ¿Por qué entonces Jesús no lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos dio una lección. La lección que Jesús nos dio aquí es tan relevante e importante, que es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre viva en fe y que se someta a la fe, se someta a la orden de Dios, que cuando el Señor me dé de comer, ese momento voy a comer, antes que el Señor me diga, no lo voy a hacer, ¿cierto?
¿Cuál fue la tentación del diablo en la primera tentación? Que Jesús deje de vivir por la fe. Que deje de obedecer por la fe. Tú eres autónomo, tú no necesitas depender de nadie. Tú no dependes de nadie, tú no tienes que darle cuentas a nadie. Tú solito puedes vivir feliz. El Señor Jesús le dijo, yo vivo en fe, sometido, entregado a la voluntad y palabra del Señor. Es muy importante, hermanos queridos. Con esto en mente, quiero que miremos un poquito aquí, que dice aquí, volviendo a Mateo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, ¿por qué cosa? Testimonio. ¿No dice acaso así? Para testimonio o testimonio, en la experiencia de testimonio, siendo testigos. En esta mañana, ¿qué significa ser testigo, hermanos? ¿Qué es ser un testigo, dar testimonio de algo? Dar la evidencia de algo, dar la realidad de algo, dar la materia de algo, la sustancia de algo, dar la prueba de algo. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál ha sido la única denominación que ha enseñado este verdadero mensaje de los tres ángeles al mundo? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde el año de 1844, el Señor dio este evangelio eterno, este mensaje de los tres ángeles al mundo para iluminarlo con su gloria, con el propósito de que haya gente preparada y que viva en testimonio de lo que significa vivir por la fe, en obediencia por la fe, la palabra de Dios. Es muy interesante que cuando el Señor dice que cuando finalmente el mensaje adventista haya alcanzado a todo el mundo en esa experiencia de evidenciar que hay adventistas que viven el mensaje de los tres ángeles, entonces vendría el fin. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos años es desde que el mensaje adventista se dio? Han pasado más de 170 años. Faltarán otros 170. ¿Faltarán cuántos años más hasta ver la evidencia de que el mensaje adventista llegue a todo el mundo? ¿Sabes qué? El siguiente versículo va a responder a esa pregunta. Y vamos a mirar un poquito más en un análisis, un poquito más a profundidad en esta mañana para evaluar en qué tiempo estamos viviendo. Y dice el versículo 15, por tanto, porque termina el versículo 14, cuando sea predicado este evangelio, en ese testimonio, el mensaje adventista a todo el mundo. Y ojo aquí, no es de cualquier mensaje, no es cualquier evangelio. Yo te pregunto, ¿no tenemos muchas denominaciones evangélicas cristianas en el mundo? ¿No conoce todo el mundo acerca de Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos conocido acerca de Mahoma? Nadie conoce aquí Mahoma. Sí conocemos todos, ¿verdad? Conocemos de todas las religiones en el mundo, pero no nos identificamos con ellas porque no las seguimos, ¿cierto? El mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, todo el mundo lo ha escuchado. Pero déjame decirte algo, no es cualquier evangelio el que se predique en el mundo. Es específicamente el mensaje adventista, el mensaje de los tres ángeles, que tiene que llegar al conocimiento de todo el mundo. ¿Cuál es ese mensaje adventista? El mensaje de la verdadera justificación por la fe, que es victoria sobre los pecados. Y vamos a mirar un poquito más esto. El versículo 15. Entonces, vamos a mirar aquí, el tiempo del fin va a llegar, ¿cuándo? Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo, ¿qué dice la palabra del Señor? A ver, cuando veáis en el lugar santo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Quiero que en esta mañana meditemos un poquito sobre estas características de tiempo para distinguir cuándo es el fin. Vamos a mirar entonces en Daniel 8. Vamos rápidamente porque nos dice que este versículo de Mateo 24, 15, está hablando ¿de dónde? Del pasaje de Daniel. ¿Dónde está este pasaje de Daniel que nos habla de la abominación desoladora? Y vamos a mirar en Daniel 8, vamos a mirar aquí los versículos 13 primeramente, quiero invitarles.
Daniel 8:13 dice, entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Y qué dice allí? Y la prevaricación asoladora, entregando, ¿qué cosa, hermanos? El santuario y el ejército para ser pisoteados. Entonces, vamos a mirar un paralelismo que hace Jesús aquí. En Daniel nos habla de una prevaricación asoladora en conexión con el santuario. Mientras tanto, en Mateo 15, nos habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Por lo tanto, lugar santo, en referencia a Daniel, es el santuario. Prevaricación asoladora está conectada con la frase de Jesús, abominación desoladora. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna confusión? Vamos a ir dilucidando un poquito más estas palabras para que podamos conectarlo. ¿Está bien? Quiero que miremos aquí, primeramente, algo desolado. ¿Qué entendemos por algo desolado? ¿Qué pasaría? ¿Han visto las muestras, las fotos, los videos de los bombardeos en otros países? Cuando destruyen esas ciudades, ¿cómo queda esa ciudad? Desolada. De los incendios en Australia, cuando se incendiaron esos bosques, ¿cómo quedó ese lugar? Desolado, sin animales, sin agua, sin naturaleza, desolado, sin vida, muerto. Nos dice la palabra del Señor que la experiencia tóxica en el lugar santo relacionado con el santuario del Señor, lo único que trae como consecuencia es desolación, destrucción y muerte. Entonces, vamos a mirar un poquito más de lo que esto significa. Vamos a mirar aquí un poquito más sobre cuál es este lugar santo, que es el lugar santuario, del santuario que lo va a ver Daniel. Salmos 15:1, mis hermanos, si me permiten. Salmos 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu santuario o en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte? ¿De qué? ¿En el monte de qué? En tu monte santo, en tu monte de tu santidad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿con qué conecta la palabra del Señor el lugar santo entonces? Con el tabernáculo, con el templo donde mora Jehová. Vamos a Salmos 28:2. Salmos 28:2 del Señor nos sigue instruyendo en esta mañana y dice así, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, ¿hacia dónde, hermanos? Hacia el templo de tu santidad o a tu santo templo. Si vamos conectando un poquito aquí, ¿a dónde la experiencia entonces? ¿Dónde es la experiencia adventista, el mensaje adventista que nos conecta estos pasajes? El mensaje de Jesús en su santuario. El mensaje del juicio que nos decía en Apocalipsis 14:7, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a Salmo 77:13. Salmo 77:13. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Entonces, queda claro establecido que Daniel 8:13 nos habla de luego en el versículo 14 nos habla de la purificación después de los 2300 años del santuario. ¿Cuál santuario, hermanos? El santuario celestial. El lugar santo al cual Jesús se refiere, entonces ¿a cuál lugar se refiere? Al santuario celestial. ¿Vemos esto claramente? Quiero que miremos un poquito aquí la experiencia, la palabra abominación. ¿Qué significa abominación? Lo que habíamos dicho, y vamos a mirar un poquito, en Daniel nos habla de la prevaricación. Entonces vemos que en este contexto de mancillar el santuario del Señor, debe haber presente estos dos elementos, abominación y prevaricación. Vamos primeramente a ver abominación. Jeremías 7:30. Jeremías 7:30 nos va a narrar aquí, nos va a abrir un poquito el contexto de esta explicación. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo
¿Dónde? Ante mis ojos, dice Jehová. ¿Pusieron qué cosa? Sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue invocado, mancillándola. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde invocamos el nombre de Dios en esta mañana? Aquí en el templo de Dios. Este lugar físico, humanamente hablando, que está separado, que está dedicado al servicio de Dios, ¿cierto? Denominado para nosotros el templo de Dios. ¿Qué dice el Señor? Pusieron sus abominaciones en la casa, en ese lugar, en esos púlpitos que se debería predicar el mensaje de la justificación por la fe. Empezaron a colocarse y a predicarse abominaciones. Como consecuencia, ¿qué pasó con esa casa? Amancillándola. ¿Qué es amancillar? Manchar, contaminar, ¿cierto? Desolar. Desolándola, dejándola en desolación, en destrucción. Vamos, Malaquías 2:11. Malaquías 2:11 dice así. Miren este pasaje como dice. Prevaricó Judá. Analicemos esto, hermanos. Prevaricó. ¿Cómo prevaricó Judá? Y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida, ¿qué cosa, hermanos? Abominación. Por lo tanto, cuando hay presencia de prevaricación, conjuntamente hay abominación. Porque Judá, entonces vamos a mirar, ¿cómo es esto? La respuesta ahí mismo. Porque Judá ha profanado la santidad de Jehová que amó y casándose con la hija de un Dios extraño. ¿Con qué conecta prevaricación y abominación en este pasaje? Con una relación ilegítima, de una acción de matrimonio, llamémoslo así, matrimonial, con un Dios falso, con un ídolo. Miren ustedes, en otras palabras, en la misma casa de Dios que se ha infiltrado, paganismo. ¿Sí? Adoración a ídolos. Miren eso. Ezequiel 8:12, rápidamente, Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Miren ustedes, ¿en dónde está esta experiencia? En el mismo lugar donde se debería dar honor a Dios. ¿Qué es lo que ha habido en el contexto de los otros pasajes? Prevaricación y abominación. Quiero que miremos un poquito aquí estas cámaras de oscuras, dice, y paredes pintadas. Miremos un poquito ampliando esta foto. Lucas 12:1. Lucas 12:1, vamos a mirar del 1 al 3, ¿sí? Dice así, y en esto, juntándose muchas gentes, tantos que unos a otros no se hallaban, a otros se hallaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de qué, hermanos, de los fariseos, que es ¿qué cosa? Hipocresía. 2, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. El 3, por tanto las cosas que dijiste en tinieblas, a la luz serán oídas, y las que hablasteis en oído de las cámaras, serán pregonado en los terrados. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía en Ezequiel, ¿no ves lo que hacen en tinieblas estos ancianos? ¿Qué se refiere? ¿Qué contexto mental? De hipocresía. Vamos a Juan 3:20. Ese versículo que todos los conocemos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz porque sus obras no serán redargüidas. ¿Qué característica encontramos en los ancianos, en las cabezas de aquellos que deberían pregonar el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la obediencia por la fe? Hipocresía. ¿Y qué empiezan a hacer? Rechazar la luz. De todo lo que hace lo malo, rechazar la luz. Y el que rechaza la luz, ¿qué significa? Que no le gusta la reprensión.
Miren ustedes el contexto de lo que está significando aquí. Luego la palabra decía las paredes pintadas. ¿Qué significa eso? Vamos a Mateo 23, 27, si es posible, vengan conmigo. Mateo 23, 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y qué cosa! Y fariseos, ¿qué característica tenemos allí? Hipócritas, porque sois semejantes a qué cosa? Sepulcros pintados de color, ¿qué cosa? ¿De qué color? Blanco, pintaditos de blanco. Se muestran hermosos, mas dentro estáis llenos ¿de qué? De huesos muertos y de toda suciedad o inmundicia. Entonces, sí miramos un poquito el contexto de lo que significa que en el lugar santo, en el lugar donde se debería predicar verdad presente, mensajes de los tres ángeles, se está predicando cosas que manifiestan o que esconden hipocresía, que esconden la luz de reprensión y que simplemente están llenos de suciedad, de cosas muertas. El 28, así también vosotros de afuera, a la verdad, os mostráis qué cosa dice allí. Hermanos queridos, desde los púlpitos se está presentando mensajes que aparentan justicia, aparentan rectitud. Se mostráis justos a los hombres, mas por dentro llenos estáis ¿de qué? De hipocresía y de iniquidad. Hermanos queridos, la palabra del Señor es clara y contundente. No podemos hacernos de oídos sordos, porque es muy importante que miremos esta experiencia de algo que está mancillado. Vamos a Oseas 6:7. Vamos a Oseas 6:7. Vamos a mirar un poquito, ampliar el aspecto de prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Vamos a Oseas 6:7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mas ellos, cual Adán, ¿qué pasó, hermanos? Traspasaron mi pacto, allí prevaricaron contra mí. En este contexto, prevaricación, ¿a qué lo relaciona? A traspasar el pacto. Cuando tú traspasas un pacto o un contrato, ¿qué significa? Que tú no cumples lo que está estipulado. ¿Cierto que sí? ¿Cuál fue la estipulación para el evangelio del reino? El mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la obediencia por la fe. De repente, que dice allí, traspasaron, negaron ese mensaje, renunciaron a ese mensaje y prevaricaron contra mí. Isaías 43:27. Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Quiénes son los que prevarican, hermanos? Los que enseñan. Si yo me paro en este púlpito y empiezo a enseñar cualquier cosa que no sea el evangelio del reino, el evangelio de la semilla, el evangelio de la fe, el evangelio de la obediencia, entonces estoy prevaricando. Dice así en Números 31:16. Números 31:16. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel. Miren ustedes, experiencia del antiguo Israel, por consejo de Balaam. ¿Quiénes fueron aquí? Esas mujeres fueron al campamento de los judíos. ¿Por consejo de quién, hermanos? De Balaam. ¿No era acaso Balaam alguien que servía a Dios? ¿Cierto? ¿Qué dice? Para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor. ¿Qué es lo que Balaam estaba tratando de hacer aquí? ¿En qué se metió? Vamos rápidamente a Judas 1:11. Judas 1:11. Miren lo que dice. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por, ¿qué dice allí la palabra, hermanos? Por recompensa. Yo te pregunto algo. ¿Cuántos de aquí son personas de negocios?
Cuando te proponen un negocio, ¿qué te están promoviendo a la final? Una ganancia, ¿cierto? Una recompensa. Ve, Galito, vendamos granola. Perfecto, yo voy a preparar, compro los ingredientes, preparo, usted vaya, venda y todos ganamos, ¿cierto? Cuando nos proponen un negocio, ¿qué finalidad tenemos? Ganancia. Miren lo que dice aquí, volviendo a Números 31, que Balaam hizo un negocio de las cosas de Dios, ¿sí? ¿Y qué finalidad tenía con ese negocio? ¿Qué quería él con ese negocio? Ganancias, ¿cierto que sí? Yo te pregunto en esta mañana, ¿será acaso que el Evangelio eterno, el Evangelio de los 3 ángeles, se ha convertido en un negocio? Hermanos queridos, ¿cuántas personas y hermanos en nombre del mensaje adventista, el mensaje de los 3 ángeles, hace un negocio el mensaje? Y no estoy hablando aquí ni apuntando dedos a nadie en particular. Más bien me gustaría pensar netamente en individuos, muy personalmente, que han tomado el Evangelio, el mensaje adventista, y lo han convertido en formas de lucrar, en formas de hacer negocio. Y aquí encontramos ministerios de sostén propio, encontramos trabajadores independientes, encontramos mucho tipo de cosas y por supuesto gente también en las líneas regulares, que lo único que manejan es lucro y ganancia a costa de dar un evangelio que no lastime mucho a los hermanos ni a la gente. Vamos a Isaías 24:16. Isaías 24:16 dice: de lo postrero de la tierra oímos salmos, gloria al justo. Y yo dije: mi flaqueza, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación ¿de qué, hermanos? De desleales. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos seguimos siendo leales a Jesús? ¿Qué evidencias debemos estar dando si somos leales a Jesús? No es tener un bonito traje, ni una camiseta, ni una membresía. Ser leales a Jesús significa que yo estoy sosteniendo en alto un mensaje. El único mensaje que Él aprueba, que es el Evangelio del Reino. Si yo estoy predicando otro tipo de evangelio, que no es el Evangelio del Reino, que no es el Evangelio eterno, que no es el Evangelio de los 3 ángeles, entonces soy un desleal y por lo tanto estoy en prevaricación. Vamos a Sofonías 3:4. Sofonías 3:4. Dice así el Señor, Sofonías 3:4. Sus profetas, miren esto, sus profetas. Cuando yo pienso en la palabra profeta, en el contexto profético, la única conexión que tengo aquí yo es con los protestantes. Los únicos que están conectados en profecía con profetas son los protestantes, somos los protestantes. Pero ¿qué pasó con el protestantismo, hermanos? ¿Qué pasó con las denominaciones protestantes? ¿Qué pasó con la propia nuestra? ¿Qué pasó con el mensaje adventista? ¿Qué pasó con todo esto? Sus profetas, livianos hombres, prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¿Bajo qué premisa? Falseando la ley. Cuando escuchamos un evangelio que nos enseña que Jesús clavó en la cruz la ley, ¿cierto? Que Jesús clavó en los 10 mandamientos a la cruz, que ahora somos libres de la ley de Dios, que ahora ya no tenemos ninguna obligación con respecto a Dios, que ya no tengo responsabilidades con Dios. Hermanos queridos, la única sentencia que el Señor ha colocado aquí es que esas personas, esos falsos protestantes, todas las congregaciones, todos los miembros y membresías y todos los sacerdotes, todos los líderes, todos los que dirigentes,
que enseñan este evangelio contaminado y mentiroso, que enseña que la ley de Dios no está más en alto, los constituye Dios como prevaricadores. Job 13:23. Job 13:23 dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? ¿Nos hemos preguntado esto? Job se preguntó esto: ¿cuán pecador soy yo? Cada uno responderá y será un autoanálisis, ¿verdad? Nadie es juez de nadie. Pero Job se hizo esta evaluación, este análisis de introspección personal y pregunta: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación, que es ¿qué cosa, hermanos? Mi pecado. ¿Qué es pecado? Mi desobediencia a la ley de Dios. Si vemos entonces cómo el mensaje adventista es un mensaje de restitución, un mensaje de enmienda, un mensaje de transformación, como lo tuvo Enoc para ser trasladado. Salmo 51:13. Salmo 51:13. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿No son acaso estas las buenas nuevas? ¿No es acaso este el evangelio del reino? Que los pecadores, ¿qué cosa? Se conviertan a Dios. Que los transgresores, los desobedientes, se conviertan a Dios. ¿No es acaso una buena nueva? ¿No es acaso el mensaje de los 3 ángeles? Temed a Dios, restáurate con Dios, hazte de a buenas con Dios, ¿cierto? Este hermoso mensaje adventista, este hermoso mensaje de devolvernos la intimidad con Dios. El Señor nos da la garantía de por más transgresores, de por más abominables, de por más prevaricadores que hayamos sido, Jesús está dispuesto a darnos las buenas nuevas. Dice Números 5:6. Números 5:6. En esta mañana vamos llegando al centro del tema, así que hermanos, un poco más, concentrémonos en la palabra del Señor. Dice así: habla a los hijos de Israel, Números 5, 6 y 7. Habla a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra Jehová, y delinquiere a aquella persona. El 7, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Confesarán su pecado que cometieron. Primera cosa para entrar en este Evangelio de redención. ¿Cuál ha sido? Confesar su pecado que cometieron. Y luego viene, ¿qué dice? Y compensarán su ofensa, ¿cómo? Enteramente. Cuando alguien se arrepiente, ¿cómo sabes tú que se arrepintió? Alguien se cogió tu celular y tú lo descubriste y dices: sí, perdóname que ella cogió. ¿Cómo sabes de que esa persona se arrepintió de verdad? Cuando te dice: mira, te lo devuelvo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pensemos, y muchas historias más que podemos pensar en el perdón y todas esas cosas, ¿cierto? Pero miren ustedes, hermanos queridos, lo que dice: confesará su pecado que cometieron y compensará su ofensa enteramente y añadirá su quinto sobre ello y le dará a aquel contra quien pecaron. Le va a dar la quinta parte más sobre ese valor. Qué hermoso sería el mundo si hubiera eso, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? A mí recientemente me acaban de robar el carro y con las cámaras se miró cómo alguien, pues literalmente, parecía que tenía llave maestra, se subió y se fue. Qué lindo sería que me dijera: vea, Galito, le devuelvo el carrito con gasolina llena, ¿verdad? ¿Cierto? Ve, también le di una lavadita al carrito, le dejé todo flamante, le puse otra vez, le limpié las rayitas que tenía. Sería lindo un mundo así, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustaría un mundo así? Donde haya restitución, ¿cierto? Sería hermoso. ¿Es este mundo así? Si usted tenía asegurado su carrito, de seguro hace lo que sea para darle lo que menos puede. ¿Cierto que es así? Todo el mundo pelea por tratar de no arrepentirse. ¿Cierto que es así? No hay arrepentimiento en el mundo. No existe tal cosa de estar arrepentido. Tristemente, hermanos.
Pero el Señor Jesús me dice que el Evangelio del reino, el Evangelio del eterno, es el Evangelio que me transforma. Y vamos a mirar un poquito más en este contexto, hermanos. Vamos a Ezequiel 8. Ezequiel 8, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos. Estamos hablando en el capítulo de Ezequiel 8, que es el capítulo en el cual Dios le muestra a Ezequiel estas abominaciones, este paganismo, esta idolatría que se está llevando a cabo en la casa de Dios. Aquellos que debían tener este evangelio eterno, este evangelio del reino, se contaminaron y ahora enseñan otras cosas. Y dice, díjome después, el 14, y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. ¿Dónde es que es esto? En la casa de Dios, que está en el norte. Y he aquí, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa encontramos aquí en esta visión, en esta alegoría? Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, ¿qué cosa? Endechando, ¿a quién? Bueno, no sé si ustedes habrán escuchado una noticia, hace un mes atrás más o menos, que en el Coliseo de Roma, hay varios coliseos allá, pero en uno de ellos importantes, colocaron un monumento. Quisiera tener la foto, qué pena, pero los invito a que busquen en la internet y seguro que harán su trabajo, su tarea. Y miren esta esfinge, esta estatua, que no es otra cosa que literalmente la estatua de Moloch, que era parte de los ídolos presentes de aquí en este tiempo del Antiguo Testamento. Tamuz, Moloch, que eran los ídolos a quienes se les ofrecía los niños en sacrificios, se los pasaba al fuego. Eran ídolos ya en una situación, o Baal, simplemente lo conocemos como Baal. Y nos dice la palabra del Señor que había mujeres que ahora estaban dando pleitesía, adoración, honor, honra, ¿a quién? A Tamuz, en la casa de Dios. Y vamos a ver un poquito esto. Vamos a Apocalipsis 14:4. Mujeres. Las mujercitas, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a mirar mujeres. Estos son los que no se contaminaron con ¿qué? Con mujeres, porque son vírgenes. ¿Qué significa no contaminarse con mujeres? Sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Entonces, en este contexto, mujeres, ¿qué significa? Pero específicamente personas, hermanos, gente que no siguió al Cordero. ¿Cierto que sí? ¿Dónde está el Cordero ahora, hermanos? ¿Dónde está el Cordero físicamente ahora? A la diestra de Dios. ¿En qué área específicamente? En el lugar santísimo. Le pregunto en esta mañana, ¿cuál es la única denominación que predica que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo? El mensaje adventista de los tres ángeles. Si tú y yo no estamos en ese mensaje, nosotros estamos entonces endechando a Tamuz. Estamos entonces dando una adoración a alguien que no es Dios, sino que es un Dios pagano. Y miren lo que dice. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Isaías 1:21, hermanos. Isaías 1:21. Vamos a mirar un poquito más. ¿En qué contexto? Una mujer virgen, dice aquí. Son vírgenes. En el contexto de no haberse mancillado, no haberse contaminado. Miren lo que dice Isaías 1:21. ¿Cómo te has tornado en ramera? ¿Cómo es que una mujer se ha convertido en prostituta? Una palabra que usamos en común. A veces a las personas no les gusta eso por los niños, pero es una palabra común ya. En ramera. ¿Cómo te convertiste en ramera? Oh ciudad, ¿cómo? ¿Cómo era en un principio esta persona? Fiel. Pero el Señor le reclama luego y le dice, ¿cómo es que te prostituiste? ¿Cómo es que vendiste tu virginidad? ¿Cómo es que te entregaste para ser
corrompida, ¿cierto que sí? Yo te pregunto en algo solamente para que pensemos. Una mujer, una doncella de las niñas que tenemos en nuestra iglesia, en el contexto humano, físico, una mujer que se entrega a ese tipo de vida, ¿acaso no está sujeta a contaminarse físicamente de parásitos, de virus, de bacterias? ¿Cierto que es así? ¿Cierto? ¿Qué tal su mente? ¿Estará contaminada su mente? Esas personas que andan en ese mundo, ¿son buenas personas? ¿Le dicen cosas bonitas? ¿Cierto? Es un ambiente tan hostil, tan tóxico, que destruye tu propio valor personal. ¿Cierto que es así? Y dice el Señor en un lamento, ¿cómo es que una virgen, cómo es que una mujer de la iglesia, cómo es que un mensaje perfecto se corrompió y se volvió una ramera? ¿Cierto que es así? Y miren lo que dice así, ¿cómo te has tornado en ramera, oh ciudad fiel, amigo fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, ¿mas ahora qué? ¿No tuvimos acaso un mensaje puro que decía que el juicio de Dios ha llegado? ¿No nos llamaba ese mensaje de juicio a obedecer la ley de Dios y a vivir en un mensaje que nos separaba del mundo? ¿Cómo es que ahora tenemos otro tipo de evangelio en nuestras filas? Otro tipo de enseñanza en el mundo cristiano, en el mundo protestante, uniéndose en aspectos ecuménicos, en cosas mentirosas y falsas. ¿Cómo es posible? Pregunta el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 17:4? Rápidamente, Apocalipsis 17:4 y 5. Miremos esta connotación de una mujer hermosa, una mujer virgen, cómo se mancilló. Y la mujer estaba vestida ¿de qué, hermanos? De púrpura. ¿Y de qué? Y de escarlata. Y adornada con oro. Y adornada de piedras preciosas y de perlas. Te pregunto en esta mañana, en muchas denominaciones, ¿no es acaso la forma de adornar ídolos? En la antigüedad se colocaban los niños a Tamuz o a Moloc, los seres más valiosos, se echaban ofrendas, se traían los mejores animales, se traían las mejores cosechas y se las daba a esos dioses paganos. ¿Cómo está esta mujer ramera aquí? Llena de oro, de ofrendas, de cosas, de dádivas. Miren ustedes su vestimenta, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno ¿de qué, hermanos? De abominaciones, de falsedades, de mentiras, de deslealtades, de desprecio al mensaje de Dios. Y decía, y de la suciedad de su fornicación. ¿Qué es lo que queda en ese mundo de prostitución? ¿Cosas limpias? Físicamente quedan cosas sucias, ¿cierto? Vénganse a pensar, las enfermedades que se transmiten, suciedades. Y el versículo 5, y en su frente un nombre escrito que decía, misterio. ¿Qué cosa es? Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Finalmente, hermanos, ¿cómo se llama entonces a esta experiencia de haber despreciado el mensaje de los tres ángeles? Haberse entregado a Babilonia. El nombre que recibe esta acción es participar de Babilonia. ¿Cuántos de nosotros podemos ver estas cosas? Apocalipsis 18:2, rápidamente, estamos por ir concluyendo, ¿está bien? Vamos a concentrarnos. Y dice Apocalipsis 18:2, y clamó con voz alta, fuerte, diciendo, caída es la gran Babilonia y hecha habitación ¿de qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecibles. Hermanos queridos, en esta experiencia de babilonizarnos, ¿quién entra en posesión? Los mismos demonios. Quiero que miremos un poquito aquí, hermanos queridos, Levíticos 20. No nos desesperemos un poquito, ¿está bien?
Vamos a concentrarnos un poco. Esto es importante. Levíticos 20, 25 y 26 dice: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y ¿qué más, hermanos? E inmundo. El Señor estableció un parámetro que era necesario que entendamos. Algo que Él lo denomina limpio y algo que Él lo denomina inmundo. Y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas, ¿qué dice? En los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrado por la tierra, los cuales os he apartado por inmundas. Te pregunto en esta mañana, ¿qué hacen nuestros animales o aves inmundas con uno? Lo ensucian, lo contaminan. El 26, habéis pues de serme como, hermanos. Entonces, ¿cómo es que somos santos delante del Señor? Cuando no participamos de las cosas que nos contaminan, así de fácil. Porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué cosa, hermanos? Míos. ¿No es acaso el mensaje adventista un mensaje de separación del mundo? Un mensaje de separarse de las formas de vivir del mundo para alcanzar una experiencia que lo que Dios denomina santidad. Miremos esto, es importante, no quiero que nos desconcentremos ahora porque esto es lo más importante del sermón en esta mañana. Dice en Jeremías 5:27. Quiero que pensemos un poquito en esto, porque estamos mirando, hermanos queridos, porque Babilonia dice que está llena, dirigida por demonios, de toda ave y animal inmundo y aborrecible. Vemos entonces que el Señor separó estos animales precisamente para no contaminarnos y con el propósito de establecernos una vida en santidad y en santificación. Jeremías 5:27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de ¿qué, hermanos? De engaños. Yo te pregunto entonces, como consecuencia de haber perdido el mensaje de los tres ángeles, de haber perdido el mensaje de la obediencia por la fe, de enseñar esto en los púlpitos, ¿qué es lo que estamos entendiendo entonces? Engaño a manera de aves inmundas y aborrecibles. ¿No dice acaso así en Mateo 24:28? Abran conmigo en Mateo 24:28. ¿No dice acaso así la palabra del Señor? Porque donde quiera que estuviere, ¿qué cosa dice la palabra? En Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo vivo, dice así, un cadáver, donde hubiera un cadáver, allí se juntarán ¿qué? Las águilas. Cuando estudiamos en Levítico, las águilas son parte de los animales, de las aves inmundas. Están con los buitres, los animales que se alimentan ¿de qué? De carroña, de cadáveres. Yo te pregunto en esta mañana, espiritualmente, ¿cómo nos convertimos en cadáveres? Primera de Timoteo 4:1 y 2. Primera de Timoteo 4:1 y 2. Primera de Timoteo dice así: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos, ¿qué cosa, hermanos? Apostatarán del mensaje de la justificación por la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas babilónicas que tienen como ¿quién? A demonios como sus dirigentes. El 2, que con hipocresía, como sepulcros blanqueados, por afuera aparentando bondad, pero por dentro llenos de malicia y de hipocresía, hablarán mentira, teniendo ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué característica es tener cauterizado? Tener muerto la conciencia. Cuando tú has apostatado del mensaje de la fe. ¿Cuál es el mensaje de la fe? El mensaje del santuario, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de la obediencia por fe. Cuando tú has despreciado ese mensaje, entonces estás como ave en una jaula, aves inmundas, llenas de engaño, de hipocresía, teniendo tu conciencia como un cadáver. Y donde hay un cadáver, ¿qué se juntan? Los engaños. Como decíamos en escuela sabática, la gente no discierne
temas del ecumenismo. ¿Por qué no decían el tema de ecumenismo? Llenos de engaño. Hablábamos del tema de la alimentación. Todo este conflicto que existe, toda esta controversia que existe, el mensaje de los 3 ángeles no tiene nada que ver con la comida. Yo me pregunto, hermanos queridos, qué manera de expresarnos erróneamente. Cuando el Señor estableció un mensaje íntegro, cabal, profundo, que nos enseña que nuestra vida debe estar en armonía con el Evangelio del Reino. Si no predicamos el Evangelio del Reino, entonces, hermanos, si yo no tengo el testimonio de vivir el Evangelio del Reino y el fin que vendrá cuando encuentre que hay abominación en el lugar santo, que en el lugar, en los púlpitos donde se debería predicar verdad presente, mensajes de los 3 ángeles, se predican aves inmundas, se predican enseñanzas babilónicas, demoníacas, cubiertas de una apariencia de bondad, pero llenas de iniquidad. Todo esto son connotaciones que me hacen saber y entender que el fin ha llegado. Para concluir en esta mañana, Ezequiel 8, 15 y 16. Tenemos un poco, hermanos, todavía, vamos a mirar. Dice así: Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete. Verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, ¿como cuántos hermanos? ¿Qué dice? Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros ¿a dónde? Al oriente, encorvándose, ¿a quién? Al nacimiento del sol. Quiero que pensemos un poquito en este contexto, hermanos queridos. ¿A qué horas es el nacimiento del sol aquí en nuestro país? 6 de la mañana empieza a nacer el sol. ¿Cómo es el sol aquí en esta ciudad a las 10 de la mañana? A las 12 del día. Ya a las 2 de la tarde usted ya tiene insolación. Los cambios climáticos realmente están cosa seria. Dice que antes de que esté el sol en todo su apogeo, cuando está recién naciendo el sol, ¿qué hacían estos líderes? Inclinándose, dándole la venia, dándole la bienvenida al sol. Vamos a mirar un poquito más. Vamos aquí a Marcos 16:2. Marcos 16:2, dice el Señor: Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. ¿Y qué dice allí? El 2. Y muy de mañana. ¿Cuándo es eso? ¿Cuando el sol está fuerte? Cuando recién empieza a aparecer. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. Vienen al sepulcro y ha salido el sol. Yo te pregunto en esta mañana, en el contexto que estamos mirando aquí, el día domingo, la adoración el día domingo, estas personas que han rechazado el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de verdad presente, el mensaje de la justificación por la fe, como Dios ha dicho en Apocalipsis 14:6 al 12, aquellos que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, los que han rechazado ese mensaje, tienen que empezar a adorar el domingo aún antes que el domingo esté en su pleno apogeo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo estamos respirando los momentos del nacimiento de la ley dominical? ¿No es acaso el movimiento ecuménico el camino que pavimenta la entrada a brazos abiertos para que ingrese la ley dominical al mundo? ¿Y cómo estamos como protestantes en el mundo? ¿Cómo estamos como protestantes? Abrazando el ecumenismo, abrazando la interreligiosidad,
abrazando los puntos en común, abrazando los elementos que nos unen, procurando una unidad cristiana. ¿No es así? Este año 2020 ¿no se vienen cosas importantes? Eventos en el Vaticano y cosas por el estilo. ¿No se vienen eso de cosas, hermanos? ¿Cómo estamos? Vamos rápidamente a Daniel 3, 4 al 6. ¿Qué tiene que haber, hermanos? Ya estamos unos poquititos minutos de concluir en esta mañana. Daniel 3, versos 4 al 6 dice, vamos a mirar este contexto de cómo son estos procesos de engancharnos en el gran evento final de la ley dominical. Dice, y el pregonero pregonaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, y oyendo el son de la bocina y del pífano, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro ¿de qué? De un horno de fuego ardiendo. En esta mañana, hermanos queridos, ¿qué es una de las premisas que nos establece que estamos ya entrando finalmente en el gran clímax de la adoración dominical? Los cambios en la adoración protestante, en la adoración adventista. Música tiene que ver con todos los elementos que apelan a los sentidos. Ahora la música ya no solamente viene acompañada con instrumentos, sino también con luces de colores, colocando el auditorio en oscuridad y prendiendo las luces amarillas, rojas, verdes, poniendo esas bolitas de espejos que se mueven, prendiendo música de tal manera que estimula una adoración completamente emocional. Y cualquiera que no haya entrado en el esquema de una adoración emocional, es bien dicho, todos los que han entrado en ese esquema de adoración emocional van a estar listos para cuando haya el clamor de adoración el día domingo, sea fácil, sea sencillo, porque cualquiera que no lo haga sería echado en el horno de fuego. 3 versículos más, Apocalipsis 13, 15 y 16. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, ¿no suena esto acaso como lo que leíamos en Daniel 3? Libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y el versículo 17, y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos queridos, en esta mañana, esta primera instancia del estudio que hemos tenido, que vamos a dejarlo hasta aquí, es la experiencia de lo que tú y yo hemos tenido el privilegio de vivir, que ha sido conocer el mensaje adventista. Todos los que estamos aquí en esta mañana no somos ni suertudos, ni tenemos el azar de haber estado aquí en esta mañana, sino todos los que estamos aquí, hermanos, hemos tenido el privilegio de escuchar las buenas nuevas. El mensaje adventista no es un mensaje común, un mensaje cualquiera. El evangelio adventista es el evangelio del reino. Es el evangelio que nos invita a que nuestra vida se convierta en testimonio. Significa que va a ser el pregonero del tiempo del fin. Y significa que vamos a tener que enfrentar una gran muchedumbre universal social de aquellos que han rechazado este mensaje y se han entregado al servicio satánico. Hermanos queridos, esto no es juego. El Señor nos deja en esta mañana ese llamado, esa oportunidad de decir, Señor, yo quiero volver
a este mensaje. Y si algún momento tenemos la oportunidad, continuaremos con los siguientes versículos, que es el llamado de Dios para permitirnos redescubrir y reconectarnos con el mensaje adventista. Con esto, hermanos, los invito a que hagamos una oración para concluir. Si pueden, arrodíllense conmigo, por favor. Oremos. Querido Señor, venimos delante de ti en esta mañana agradeciéndote por este hermoso pasaje de Mateo 24, Señor, que Jesús, tú lo separaste, Señor, para indicarnos la hermosa oportunidad que tenemos hoy de abrazar este Evangelio del Reino, abrazar este Evangelio eterno, de dedicarnos a ti, Señor, y poder ser instrumentos en tus manos. Señor, tómanos en esta mañana, en esta tarde, que nuestra vida pueda conectarse contigo, Señor, y como ese mismo pasaje dice, que habrán dos en un lugar, Señor, haciendo una actividad, el uno será tomado y el otro será dejado. Que en nosotros en esta mañana pueda haber la decisión de estar junto a ti. Que no seamos abandonados, Señor, sino que seamos llevados contigo hacia la patria celestial. Oh Señor, acompáñanos el resto de este sábado, te lo rogamos y te lo pedimos. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.